Buenos días. Voy a presentar el primer caso clínico. Agradezco a todos los que me apoyaron para la realización del mismo. El siguiente caso es de una paciente de sexo femenino, 32 años, ama de casa, que no utilizaba, cuando llegó a la consulta refractiva, ni corrección óptica, ningún tipo de corrección óptica, es decir, no utilizaba ni corrección aérea ni lentes de contacto y únicamente deseaba poder ver mejor y no tiene antecedentes de relevancia para el caso. Durante la evaluación inicial del caso, tenía una agudeza visual de cuentadedos en el ojo derecho y 20/800 en el ojo izquierdo, con una refracción miópica compuesta para ambos ojos, con una capacidad con la corrección aérea de 20/25 en ambos ojos, las queratometrías dentro de la normalidad, con astigmatismos concordantes con el astigmatismo refractivo, paquimetrías de 510 y 524 micras, una profundidad de cámara amplia, tomando en cuenta que el Orbscan hace mediciones de endotelio a cápsula anterior, 3.33 para el ojo derecho y 3.28 para el ojo izquierdo. Tomando en cuenta estos parámetros, decidimos, a la hora de hacer el árbol de decisiones de cuál sería el mejor procedimiento refractivo para esta paciente, hay que tomar en cuenta cuánto consumo de tejido tendríamos con una ablación si estamos pensando en tratar la córnea, versus las ventajas que ofrecen los lentes fácicos, que dan un procedimiento reversible con todos los riesgos y complicaciones de ser un procedimiento intraocular. Con aérea o con lente de contacto, es decir, la paciente nunca ha tenido una corrección o dejó de utilizar hace mucho tiempo y no ha intentado utilizar una lente de contacto, no deja de ser una opción para ella. Pensando en alguna ablación corneal, podría ser LASIK, PRK, siempre que pensáramos en PRK para tantas dioptrías habría que pensar en utilizar mitomicina. LASIK, probablemente tendríamos que pensar en algún patrón de ablación que fuera multizona o con un perfil de ablación que consumiera menos tejido. TOSCA2 guiado por topografía, tissue saving o un lente fáquico. En ella decidimos, por la graduación y por las ventajas que nos ofrece, colocarlo en lente fáquico. El instituto tiene más experiencia con el ICL tórico, se le colocó el 25 de agosto, sin complicaciones transoperatorias, con una agudeza visual de 20/20 en el postoperatorio inmediato, una refracción por autorrefractor de neutro con menos 0.25, la sutura estaba colocada en el puerto principal sin Seidel y, como es costumbre en el hospital, le dejamos moxifloxacino tópico cada 4 horas, prednisolona, acetazolamida, como en todos los pacientes de rutina. Aquí es donde la evolución de la paciente da un giro de 180 grados. En el postoperatorio, tomamos que la paciente estaba muy bien y sin alteraciones. Ella la vimos viernes, llega el domingo a las 2 de la mañana, con una baja visual importante, mucho dolor, de 8 horas de evolución, con una agudeza visual de movimiento de manos que no mejoraba y una presión intraocular de 43 milímetros de mercurio. Fue manejada inicialmente como un bloqueo, se le pasó una carga de manitol y se disminuyó la presión, y la vimos al día siguiente en el pase de visita. Esa es la foto de la paciente, tiene un pequeño nivel de hipopio, un poco de hiperemia y inyección ciliar. Observando mejor, ya en la biomicroscopía se alcanza a ver el puerto sin Seidel, el punto bien colocado. Estaba empezando a desarrollar depósitos retroqueráticos extensos, una placa que se estaba formando entre la cara posterior del ICL y la cápsula anterior del cristalino, y pues muchísima inflamación. Ante esta duda y este cuadro, estábamos pensando en las posibilidades diagnósticas y consultando con el departamento de retina, y después de realizar una ecografía en donde documentamos un incremento de la celularidad vítrea y grosor retinocoroideo, nunca desarrolló membranas, pero se integró el diagnóstico de endoftalmitis. Decidió manejarse con vitrectomía, se le aplicaron intravítreos en las dosis habituales del instituto y el cultivo de vítreo salió positivo para estafilococo epidermidis. Afortunadamente tuvo una evolución favorable, conforme fueron pasando los meses la agudeza visual mejoró de movimiento de manos hasta su última cita registrada en el sistema hospitalario, que fue en octubre, donde se le tomaron estas fotos clínicas. La agudeza visual ya había mejorado a 20/40, se decidió dejar el lente, el nivel de hipopio desapareció por completo, la placa que se había formado entre el lente, la placa interlental, había desaparecido. El lente relativamente transparente, bien orientado en el eje propuesto,
todavía tenía un poco de pigmento en el ICL, aunque este pigmento lo hemos encontrado en pacientes sin complicaciones semejantes y sin mayor inconveniente para la agudeza visual. El 11 de octubre, ya con una visión que no mejoraba de 20/40 por opacidades vítreas, se le propuso una vitrectomía óptica, pendientes para terminar primero con este ojo antes de siquiera pensar en ofrecerle cirugía para el otro ojo. Desafortunadamente la paciente dejó de acudir al instituto, perdimos el seguimiento con ella. Ya pensando en la discusión, las complicaciones más frecuentes encontradas en los lentes fáquicos, específicamente para ICL, son en un año. Habitualmente son el incremento de la presión intraocular, que podemos manejar sin mayor inconveniente, los halos nocturnos, que nosotros en nuestra población no los vemos con tanta frecuencia, el depósito de pigmento, que sí es bastante común, y no hubo casos de cataratas ni endoftalmitis en esta serie reportada. Pensando ya en endoftalmitis, en la literatura solamente hay un caso de endoftalmitis asociada a ICL con cultivo positivo, también fue para Staph epidermidis. En este caso tampoco se retiró el lente, y el único cambio que hubo en esta institución a raíz del ICL fue que empezaron a colocar puntos en los puertos principales. Posterior a un año de seguimiento de esta paciente, la capacidad visual fue de 20/20. Haciendo una revisión de más casos de endoftalmitis, Star Surgical tiene un sistema de revisión de seguimiento de los lentes que coloca, y se hizo una encuesta entre los cirujanos registrados en Star Surgical. De un total de 17.954 ICL se encontraron 3 casos, lo que representa una incidencia de 0.167%. Los casos con cultivo positivo también fueron para Staph epidermidis, pero aquí estamos hablando de probablemente un subregistro, ¿no? El fabricante es el encargado de recopilar datos de todos los implantes que se hacen, pero no sabemos, y sabemos que hay más casos de endoftalmitis que no se están registrando con el fabricante. Pensando ya en incidencia de endoftalmitis, podríamos compararlo con la incidencia en catarata. La incidencia en cirugía de catarata en Estados Unidos está calculada en un artículo reciente en 1.3 casos por 1000 cirugías, que es semejante a la incidencia de endoftalmitis por extracapsular en los 80s. Realmente no hemos tenido tantos cambios, con mucha variación según los centros. Depende también de la experiencia, el número de cirugías que se realizan, el número de cirugías que realiza el cirujano. La experiencia en el instituto da una incidencia de 0.02% de las endoftalmitis en caso de facomulsificación.